Bueno, chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Buenas tardes, profe. Sí, sí, se escucha. ¿Escucha? Buenísimo, listo. Esperamos esos 5 minutos. Así que después que se vayan sumando el resto de los compañeros. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Si no están por capital, calculo que estarán tranquilos. Viaje largo para los que volvimos de capital. Bueno, estamos viendo remuneraciones, ¿no es así? Gracias. Gracias, Cali. Gracias. No saben cómo agradezco que me contestan. Bueno, y habíamos visto la primera parte, habíamos terminado la clasificación y quedaba la segunda parte para ver hoy, si es que no me equivoco. Así que, ¿dudas? ¿Alguien estuvo leyendo algo? ¿Estuvieron estudiando algo por esas casualidades de la vida? ¿O avanzamos? ¿Nada? Bueno. Entonces vamos a seguir con remuneraciones. Recuerden, si tenemos una consulta o algo que quieran charlar, me interrumpen o me hacen preguntas si quieren por el micrófono, que es más fácil que andar leyendo el chat, ¿sí? Bien, ya vimos las generalidades de lo que es la remuneración, vimos los caracteres, hablamos de conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. Y vimos la clasificación de las remuneraciones. Ahora vamos a ver la protección de la remuneración, cómo se protege el instituto, generalmente, por un lado, para que no haya fraudes al momento de efectuar el pago, y por otro lado, para garantizar el crédito a ese trabajador, ¿sí? Entonces vamos a ver esa protección de la remuneración en tres facetas o en tres situaciones. Una protección frente al empleador, una protección de la remuneración como crédito del trabajador frente a los acreedores del empleador y la protección de la remuneración frente al propio trabajador, ¿sí? Para eso vamos a ir viendo lo que nos dispone la ley de contrato de trabajo, y en cuanto al pago de la remuneración comienza determinando cuáles son los requisitos o las exigencias de ley para que se considere que el pago está bien efectuado, que el pago de la remuneración está bien efectuado. Recuerden, y acá a ver si se despiertan un poco, ¿qué es la remuneración vista desde el punto de vista del empleador? ¿Qué es? Eduardo, yo me pido un café. ¿Qué es la remuneración desde el punto de vista del empleador? Del empleador sería una obligación. Buenísimo, muchas gracias. Que sea una obligación nos remite, aunque mal no fuera por el vocablo, a lo que es el régimen de contratos. ¿Por qué? Porque estamos en un contrato de trabajo con sus particularidades, ¿sí? Pero es un contrato en definitiva. Y recuerden que en contrato, ¿cómo se le llama al cumplimiento de la obligación? Civil ya vieron, ¿no? Sí. Bueno, al cumplimiento de la obligación en contrato se le llama pago, ¿sí? Y recuerden que para que el pago sea cancelatorio, esa obligación tiene que estar cumplida en tiempo, forma, modo y lugar, ¿sí? Algo parecido nos sucede en derecho de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar efectivamente cancelada esa obligación respecto a la persona, respecto al lugar de pago, el tiempo, ¿sí? Y el modo en que se paga o cómo se instrumenta, que es a través del recibo. Entonces, básicamente, lo que nos van a disponer los artículos 124 a 129
de la Ley de Contrato de Trabajo son las exigencias, los recaudos para entender que ese pago está hecho conforme a la ley y que tiene efectos cancelatorios. Entonces, dice, primero hay que tener en cuenta a quién se le paga, es decir, tener en cuenta la exigencia con relación a las personas. La segunda exigencia o el segundo recaudo es respecto al lugar de pago. La tercera exigencia es el tiempo en que se efectiviza ese pago. Y la cuarta exigencia es la modalidad o cómo se documenta ese pago. Que básicamente estos 4 puntos son mecanismos para evitar fraudes al trabajador. ¿Me explico hasta acá? ¿Sí? Bueno, yo calculo que sí. Recordemos que por proyección de lo que es el principio de irrenunciabilidad, el pago en materia civil, cuando es incompleto y el acreedor lo acepta y no hace reserva de ir por el saldo, se asume como que el acreedor con eso queda satisfecho, salvo que haya una cláusula de reserva o una reserva al momento de recibir el pago. ¿Qué significa? Que si estamos en civil y nos están cumpliendo una obligación en forma deficiente, salvo que haya un pacto en contrario o una cláusula en contrario, si el acreedor lo acepta de total conformidad, se entiende como que es cancelatorio ese pago de todas las obligaciones. En cambio, en derecho laboral, ¿qué es lo que nos sucedía por proyección de ese principio de renunciabilidad? ¿Alguno se acuerda? ¿Estamos conectados? ¿Sí? ¿Están ahí, chicos? Sí, a mí se me corta un poco, pero sí. No escuché bien la pregunta. Bien, no, gracias Gonzalo, porque en un momento pienso que me estoy hablando solo a la cámara que yo me veo. Les preguntaba, a diferencia de civil, si un trabajador recibe un pago incompleto, ¿eso está permitido? ¿Eso es un supuesto que contempla la LST? Profe, Sí. según entiendo, aunque el pago no sea completo, eso no significa que no le tenga que pagar el resto. O sea, si el trabajador acepta un pago incompleto, de todas maneras tienen que cancelarle lo que reste. Bien, muchas gracias, Narela. De nada. Exactamente, porque por proyección del principio de irrenunciabilidad, por lo que nos legisla el artículo 260, hay un pago a cuenta, se permite un pago a cuenta, sin que el trabajador tenga la necesidad de hacer algún tipo de reservas. Es decir, como lo que se va a proteger es la tutela, como se está tutelando la relación y hay un principio también que es de la continuidad del vínculo, y en este contrato tan especial lo que se busca es que subsista la fuente de trabajo, que es la fuente de alimentos del trabajador. Toda situación que puede llegar a entenderse en otros derechos que podría derivar en una extinción del contrato, en derecho de trabajo busca, a través de este principio de continuidad, extender sus efectos. Y también eso es una proyección en este principio de renunciabilidad donde dice, bueno, a ver, eventualmente este trabajador, si percibe una remuneración incompleta, la puede aceptar, puede gastar esa plata, puede hacer uso de ese salario sin que eso signifique que haya renunciado a reclamar el saldo pendiente de pago, ¿sí? Y esto se da en este derecho de trabajo, insisto. Por eso, a ver, uno vuelve siempre sobre la relación de hiposuficiencia del trabajador, porque uno vuelve a la pregunta originaria, ¿por qué trabajamos? Y trabajamos porque necesitamos tener los medios de subsistencia. Ya sea lo hagamos en forma autónoma o en forma dependiente, que es el estudio o es la materia de estudio de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí?
Ahora, en cuanto a los sujetos, ¿a quién se le debe pagar? ¿Sí? Se le debe pagar siempre al trabajador. La regla general es que se le debe pagar al trabajador. Eventualmente, frente a una situación de imposibilidad justificada de que el trabajador perciba sus salarios, hoy eso se da cuando tenemos un pago en cheque o cuando tenemos un pago en efectivo o en especie, puede haber un autorizado, ¿sí? Un autorizado donde la empresa se asegure de que esa persona va a percibir un salario como si fuese el trabajador. Vamos a suponer que tenemos un trabajador que cobra parte de sus remuneraciones en forma dineraria y un 20% en especie. Bueno, y este trabajador tuvo un accidente, entonces no puede levantarse, no puede ir a buscar esas remuneraciones en especie. Bueno, puede autorizar a alguien a que vaya y las perciba, ¿sí? Pero insisto, la regla general es que las perciba el trabajador o la trabajadora, y la excepción es que lo haga una autorizadora. ¿Quién debe pagar? ¿Quién debe pagar? Parece que es una verdad de pedrolullo, pero tiene que pagar el empleador. Pero acá a la ley no le importa tanto quién paga, sino que se pague. Es decir, la obligación de pago la tiene el empleador. Ahora, si al trabajador le paga un tercero, la obligación se va a considerar cancelada. Después el tercero y el empleador podrán repetirse las sumas que hayan abonado, ¿sí? Ojo, pagar significa cancelar la obligación de la contraprestación remuneración, ¿sí? Y lo que dice la ley es que mientras se le pague lo que se le debe al trabajador, no importa quién se lo pague. Lo importante es que se lo pague y que el pago sea efectivo. Y después va a haber cuestiones en el medio de repeticiones por las sumas abonadas entre ellos. ¿Se acuerdan cuando vieron el artículo 30 de tercerización? ¿Lo recuerdan ustedes eso? Chicos, qué difícil. ¿Recuerdan cuando vieron tercerización? Artículo 30 del LST. Sí, me acuerdo un poco, sí. Bien. Gonzalo, ¿te acordás qué obligación tenía la empresa usuaria? No la que era tercerizada, la usuaria. ¿Qué obligación tenía respecto de la empresa que había contratado? Les recuerdo, el artículo 30 es: yo, empresa principal, contrato a una tercerizada para que realice parte de mi producción, ¿sí? Y ahí nace la solidaridad, es decir, frente a un inconveniente o una situación de litigio, la empresa usuaria es responsable solidaria con la tercerizada, que es la empleadora de nuestro trabajador. ¿Y recordás, Gonzalo, en qué se basaba o en qué acciones posibles estaba esa responsabilidad? ¿Qué es lo que tenía que hacer la empresa usuaria? Así a grandes rasgos me acuerdo que estaba hecho como para evitar fraudes. Perfecto. Sí, a ver, cuando está hecho en legal forma está para evitar fraudes. Pero recuerden que también el artículo 30, yo esto se los digo como para que ustedes también vean los ejemplos prácticos de todo lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa usuaria que contrató a la tercerizada. La tercerizada no abonó la remuneración a ese trabajador, de la que ella es empleador. Entonces el trabajador está habilitada para intimar a su empleadora que le pague el salario, ¿sí? Y a la vez está habilitada para intimar a la empresa usuaria para que cumplan su responsabilidad solidaria. Porque la empresa usuaria es responsable también por los incumplimientos del empleador, en ese caso de la tercerizada. Con lo cual, y después obviamente la empresa usuaria y la tercerizada arreglarán cuentas. Con lo cual el trabajador está habilitado para pedir el pago a cualquiera de los dos. Este es un ejemplo práctico y bien preciso
de esto cuando hablamos que el pago lo puede hacer el empleador o un tercero, sin necesidad de mayores cuestiones, ¿sí? Pero bueno, voy a seguir avanzando, veo que están ahí como medio remolones hoy, así que voy a avanzar. Y me detendré si tienen alguna duda. Bien. Tiempo de pago de la remuneración. ¿Sí? El artículo 126 nos dice que dependiendo cómo esté considerado o cómo se le pague a ese personal, va a ser el tiempo de pago, ¿sí? Y acá nos remite a la forma de determinación de la remuneración por tiempo, ¿sí? Entonces dice, al personal mensualizado tenemos que abonarle la remuneración al vencimiento de cada mes calendario, ¿sí? Es decir, no es al aniversario del trabajador, sino calendario, el que se dispone por calendario. Al personal que está remunerado por jornal o por hora, se le paga por semana o por quincena. Y al personal que se le paga por pieza o por medida, a los que trabajan a destajo, se le va a pagar o cada semana o cada quincena, teniendo en cuenta la cantidad de trabajos entregados, ¿sí? Entonces, al mensualizado se le paga por mes, al que trabaja por jornal o por hora se le paga por semana o quincena, y el que trabaja por pieza, por medida o destajo se le va a pagar por semana o cada 15 días respecto de los trabajos terminados. Y el artículo 128 complementa al 126 y nos dice que al personal que se le pague en forma mensualizado o por quincena, se le tiene que pagar en un plazo máximo de 4 días hábiles. Se le puede pagar el primero, el segundo, pero no más de 4 días hábiles. Es una pregunta que se suele hacer en los exámenes porque se suelen confundir días hábiles con días corridos, ¿sí? Entonces, al personal mensualizado o que cobra por quincena se le paga al cuarto día hábil. Y al personal que cobra por semana se le paga al tercer día hábil, ¿sí? De vencido el periodo que corresponda. Si a mí me pagan por mes, bueno, a mí me van a tener que pagar el salario de octubre, ¿sí? Del 1 al 4 de noviembre, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves me tienen que estar pagando el salario correspondiente a octubre. Si yo trabajo por quincena, trabajo la quincena del 18 al 29, lo mismo. Del 1 al 4 me tienen que estar pagando el salario de esa segunda quincena. Ahora, si yo trabajo por semana y trabajo la semana del 25 al 29 de octubre, a mí me van a tener que pagar esa semana el 1, el 2 o el 3 de noviembre. ¿De acuerdo? Días hábiles siempre. ¿Qué pasa si no me pagan en ese tiempo? Bueno, se entra en un estado de mora automática. ¿Qué significa estado de mora automática? A ver, la mora en el pago o en el cumplimiento de las obligaciones no solamente hace correr intereses, ¿sí? Que son los intereses moratorios, sino que también le impide al deudor oponer defensas o justificarse en el no cumplimiento de su obligación. La mora en derecho de trabajo es automática, ¿sí? Ahora, que la mora sea automática no significa que el trabajador tenga la licencia o tenga el permiso de que, como no le pagaron en tiempo y forma, romper el vínculo sin intimar previamente. Sino que, al igual que ocurre en el supuesto de abandono de trabajo, a ver, ¿cuál es el supuesto de abandono? El trabajador incumplió su principal obligación, que es presentarse a trabajar. Y no dijo por qué no se presentó. Está incumpliendo su principal obligación, que es de prestar tareas. La ley le exige, en ese caso, al empleador, antes de disolver el vínculo, intimar al trabajador para que se presente y para que justifique por qué no se presentó a trabajar, y si hay silencio del trabajador, entonces rompe el contrato de trabajo.
En el caso de la remuneración estamos en algo muy similar. La principal obligación que tiene el empleador es pagar la remuneración. Aún cuando el empleador no cumple con su principal obligación, y aún cuando la ley dice hay una mora automática porque es un incumplimiento sensible en este vínculo tan particular, el trabajador no puede romper por sí el vínculo contractual, sino que tiene que intimar previamente para que le abonen sus salarios, y en caso de que persista la mora en el pago del salario, recién ahí considerarse despedido. Un trabajador que porque no le pagan sus salarios automáticamente rompe el contrato de trabajo, lo hace de forma defectuosa o de forma injustificada. ¿Sí? Entonces, ya vimos sujetos, vimos tiempos, vamos a ver ahora lugar, ¿sí? Y el artículo 129, a ver, cuando hablamos de lugar, insisto, piensen en quienes cobran sumas dinerarias en efectivo o quienes tienen remuneraciones en especie. El artículo 129 dice que las remuneraciones tienen que ser abonadas en días laborales, días hábiles laborales, ¿sí? Durante la prestación de tareas, es decir, durante el horario de trabajo. No solamente tiene que ser un día hábil, porque un día hábil es lunes, por ejemplo. Un lunes es un día hábil, o un miércoles es un día hábil. Ahora, tiene que estar abonada dentro de la jornada de trabajo y debe ser abonada en el lugar de trabajo. Ahora, el artículo 129 quedó con la redacción original, es decir, con la redacción de los momentos donde la única remuneración que se comprendía, o la que era predominante, era el pago en efectivo. Ahora que se paga por acreditación bancaria, y salvo que haya una expresa manifestación del trabajador, se le pagará en efectivo, hablar del lugar de trabajo queda reservado para algunos supuestos, pero la ley lo sigue, no ha modificado esencialmente este punto. Con lo cual, repito, yendo al artículo 129 de la Ley de Contrato de Trabajo, la remuneración tiene que ser abonada en días hábiles, durante la jornada de trabajo y en el lugar de trabajo. Nos remite un poco esto a lo que es el convenio 95, ¿sí? de la Organización Internacional de Trabajo, que habla básicamente de que cuando se pague la remuneración en efectivo se tiene que hacer en los días laborales, en el lugar de trabajo y exactamente también en la jornada de trabajo, salvo que por convenios colectivos o reglamentación interna se convenga, ¿sí?, otro lugar más adecuado para los trabajadores. En cuanto al lugar de trabajo, está prohibido que se abone la remuneración en lugares donde se puedan vender mercaderías o bebidas alcohólicas, salvo que sea el lugar de trabajo del trabajador, es decir, salvo que sea el establecimiento donde normalmente presta tareas el trabajador. Pero esas son prohibiciones que han quedado un poco de modé, un poco en el tiempo. Incluso quienes cobran en los casinos, salvo que tengan algún tipo de conducta ludópata o pródiga, pueden cobrar algún porcentaje de sus remuneraciones en el lugar. Esas son situaciones que han quedado muy perdidas en el tiempo. Incluso hay fallos muy particulares de la ciudad de Mar del Plata o ciudades portuarias, donde a los trabajadores que bajaban de las embarcaciones después de estar en alta mar se les prohibía cobrar en efectivo al bajar del buque para evitar que haya un tipo de comportamiento pródigo justamente con la remuneración y despilfarrar lo que es el ingreso del trabajador e incluso de toda la familia. Bien, ¿cuál es el medio de pago? Bien, medio de pago por excelencia es en efectivo, ¿sí? Esto un poco lo habíamos hablado antes, se tiene que pagar en dinero, ¿sí? El trabajador puede exigir el pago en efectivo, aún hoy con todas las alternativas que hay de pago, y por regla general está excluido el pago en moneda extranjera. Esto ya lo habíamos visto
cuando estábamos hablando de lo que son las características o los caracteres que tiene la remuneración. Pero también la ley, en el artículo 124, establece la posibilidad de cobrar en cheques. ¿Sí? Es una posibilidad válida. ¿Cuáles son los requisitos exigidos para que se puedan cobrar en cheques? Bien, el cheque tiene que estar hecho a la orden del trabajador. ¿Sí? El cheque debe pertenecer a una cuenta de la empresa. El cheque debe pertenecer a la empresa. ¿Sí? Debe ser un cheque que se pueda cobrar contra presentación, ¿sí? Nada de un endoso a depósito ni nada, sino que el trabajador debe tener la opción de poder percibir toda esa suma de dinero al momento de presentarlo en ventanilla. No puede ser un cheque de terceros, ¿sí? Y debe permitírsele al trabajador que percibe con cheque concurrir durante la jornada de trabajo al banco para transformar ese cheque en dinero en efectivo. Y debe ser de un banco o de poder concurrir a una sucursal cercana al lugar de donde presta tareas normalmente. Antes se decía de la empresa. Pero ahora se cambió ese sentido y se tiene que entender que es que el trabajador pueda concurrir durante la jornada de trabajo a una sucursal cercana de donde presta tareas. ¿Sí? Ahora, les pregunto, ¿cuándo les parece a ustedes que la obligación se cancela? ¿Al momento que se le entrega el cheque o al momento que se hace efectivo el pago de la suma de dinero que dice el cheque? Al momento del pago. Efectivamente, Gonzalo, al momento del pago. A ver, salvo que sea un cheque certificado por el banco, ¿conocen lo que es un cheque certificado? Calculo que ustedes sí. No. Es un cheque donde el banco ya retiene e inmoviliza sumas de la cuenta de donde se van a extraer los fondos. Yo a Gonzalo le tengo que pagar 100.000 pesos, entonces yo le hago un cheque, lo certifico previamente por el banco certifica que hay fondos en esa cuenta, entonces Gonzalo al momento de recibir el cheque tiene una certificación bancaria que dice que en esa cuenta, en ese banco, en esa cuenta se han retenido o garantiza el pago de esos 100.000 pesos que dice el cheque. Igualmente, eso es muy poco frecuente que se utilice, ¿sí? Pero lo que tienen que tener en claro ustedes es que la cancelación de la obligación es cuando se hace efectivo el pago. La entrega del cartular es la entrega de una orden de pago. Punto. Cuando el pago se hace efectivo, si cuando hay fondos en la cuenta y yo puedo hacer uso de esos fondos, entonces ahí está cancelada la obligación. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bárbaro. El artículo 124 también permite, en cuanto a los medios de pago, la acreditación en cuenta corriente bancaria o caja de ahorro, ¿sí? Que hoy es el modo más usado que tenemos en nuestra, iba a decir nuestra Argentina, pero la verdad que, miren, yo tengo la suerte de poder dar clases de posgrado en todo el país. Y cuando uno da clases acá en Capital, sigo por lo menos entendiendo, digo acá en Capital porque como es la Facultad de Ciencias Económicas, lo doy por sentado ese ámbito. Uno ve una realidad, pero uno ya se escapa al primer, segundo cordón del conurbano y ya la realidad empieza a cambiar. Entonces, esto de acreditación en cuenta bancaria empieza a desdibujarse con la magnitud que lo vemos en Capital Federal. Ahora, cuando nosotros empezamos a recorrer todo lo que es el interior, escapándonos de las ciudades capitales, ¿no? Aunque en algunas provincias, en las ciudades capitales también pasan, esto de la acreditación bancaria quizás es más aplicable a las ayudas estatales que a los pagos de remuneraciones. Todavía el hecho del pago en efectivo en lo que es el interior, e insisto, en muchas ciudades importantes del interior
son frecuentes, con lo cual esto sigue teniendo vigencia. Pero bueno, en donde se instrumenta la acreditación bancaria está permitida, ¿sí? Le permite al trabajador acceder al salario en efectivo, ¿sí? En cuentas abiertas gratuitas, ¿sí? Cuentas bancarias abiertas gratuitas y que estén a su nombre. Esto es importante. La cuenta en todo sentido es gratuita para el trabajador, no puede tener ningún tipo de límite ni restricciones a su uso, ¿sí? Eso de que puedes tener tantas extracciones y si no empezamos a cobrar y demás, eso no es posible. Se ha cuestionado el tema de si yo tengo Red Links y uso Banelco, si me pueden cobrar o no me pueden cobrar. Si es una caja de ahorro de salarios, no me deberían cobrar, ¿sí? Fíjense el verbo que uso, que es no me debieran cobrar. Y esta cuenta gratuita es gratuita. A ver, esta cuenta es gratuita en tanto dure el contrato de trabajo, ¿sí? Hay algunos libros que dicen que la cuenta dura mientras subsista el contrato de trabajo, o sea, va a seguir existiendo mientras subsista el contrato de trabajo. Pero ha sucedido muchas situaciones y que generan reclamos donde al momento de extinguirse el vínculo, la cuenta, la empresa no le dice al trabajador que cierre la cuenta o no cierra la cuenta del trabajador y la cuenta sigue abierta. A veces esa cuenta sigue abierta y el banco no le pone cargos, pero cuando la cuenta sigue abierta y ya no está vinculado a la empresa como una cuenta sueldo, se le empiezan a computar los gastos. Con lo cual eso es un dato que hay que tener muy en cuenta. Es decir, con la extinción de contrato de trabajo, o bien hay una aceptación del trabajador a seguir teniendo esa cuenta, pero ya a su cargo, o se cierra la cuenta. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí. Ahí Gonzalo siempre ahí presente. Gracias, Gonzalo. Vimos sujetos, vimos tiempos, vimos medio, prueba de pago, ¿sí? Y acá también vamos a hablar de un instituto que quedó un poco en desuso o relativamente en desuso, ¿sí? Porque cuando uno habla de prueba de pago, uno empieza a hablar de los artículos 138 de la Ley de Contrato de Trabajo en adelante, ¿sí? Y dice, o postula al menos, que el pago se aprueba mediante recibo firmado por el trabajador, ¿sí? Y lo pone como único medio de pago. El pago se aprueba mediante recibo de pago, el recibo firmado por el trabajador. Y después dice, insisto, el 138 en adelante, que los recibos de sueldo tienen que tener, obviamente, los datos del empleador, los datos del trabajador. Dentro de los datos del trabajador tienen que estar qué calificación profesional tiene el trabajador, su fecha de ingreso, y después se tiene que consignar claramente, y cuando digo claramente, vieron que hay empresas que ponen códigos, nada más. Tiene que decir qué se le está pagando a ese trabajador, qué rubro se le está pagando, cuánto es el monto de cada rubro, y lo mismo con las deducciones o retenciones que se le hagan, ¿sí? Entonces, recibo, individualizamos al empleador, al trabajador, al empleador con todos sus datos completos, al trabajador lo mismo. Debemos decir cuándo ingresó, así computamos la antigüedad, o cuál es la antigüedad reconocida. Quizás es un trabajador que viene de una transferencia de empresa, entonces se le ha reconocido antigüedad. ¿Cuál es su fecha de ingreso? Fíjense que a veces en los recibos dice fecha de ingreso y por otro lado dice fecha reconocida. Eso es porque es un trabajador que quizás viene de la empresa cuando tenía otro nombre o cuando eran otros dueños y se les reconoce por aplicación del artículo 225 la antigüedad de la anterior relación. Pero lo que sí es importante es que se diga qué rubros se está abonando, y cuando se diga qué rubros, no es el código 322, 451, 456 o lo que sea, no. Es el rubro
antigüedad, básico, asignación no remunerativa, y lo mismo con las deducciones, embargo, jubilación, obra social, rubro que puede tener o no un código al lado, pero el trabajador con una simple lectura tiene que saber que lo que está cobrando y también lo que se le está reteniendo. Y obviamente los montos que se le abonan y aquellos montos y conceptos por los cuales se deducen, ¿sí? Siempre los recibos tienen que estar en doble ejemplar, una copia la tiene el trabajador, lo debe firmar el trabajador, y en eso de la firma del trabajador está prohibido que el trabajador firme documentos en blanco. Teniendo en cuenta algo, cuando un trabajador reconoce la firma en un documento, está reconociendo el documento, ¿sí? Eso de que yo reconozco la firma pero no reconozco el contenido, no, bueno, va a tener que probarlo a ver, no digo que no pase, pero el trabajador va a tener que llevar adelante una acción probatoria muy fuerte para poder acreditar esa circunstancia. La ley prohíbe la firma en blanco. O sea, yo no puedo darle para firmar documentos en blanco recibo de sueldo, sanciones. Son cosas que nosotros sabemos que muchas veces pasan, pero la ley lo prohíbe. Y reconocer la firma significa reconocer el contenido, salvo que se pruebe por un estudio topográfico, creo que se llama, escopográficos, que la tinta fue incorporada después, pero bueno, son pruebas muy difíciles de llevar adelante. Lo que nos quedaría pendiente, o lo que tendríamos que quizás charlar un poquitito, es esto de si en los tiempos que corren el recibo firmado es la única prueba de pago. ¿A ustedes qué les parece? Creo que no, porque cuando haces una transferencia bancaria también es un recibo. Perfecto, Candela. O sea, una transferencia bancaria, ¿qué es lo que estaría acreditando la transferencia bancaria? Que le debe dinero al trabajador y se lo está depositando. Bien, ahí, Cecilia, ahí dijiste lo justo, que yo le transferí dinero a mi trabajador y que se lo estoy depositando. Y que eso puede coincidir o no con la remuneración que normalmente percibe. Ahora, el hecho de que yo le deposite y que pueda sacar ese extracto bancario, ¿me releva de la circunstancia o de la obligación de tener que hacer estos recibos y ponerlos para que el trabajador los firme? Profe, yo creo que no. No, el recibo hay que hacerlo igual. Pero en caso de que el trabajador no lo firme, tenés la constancia del pago. Bien, ¿y por qué sigue siendo importante el recibo? Porque ahí están detalladas todas las cosas que... Por la conformidad del trabajador sería. Bien, y alguien dijo porque estaban ahí detallados todos Las los... pensiones, las caras sociales, todo. Caras sociales, eso. Perfecto. Recuerden que, al igual que sucede con el artículo 52, o sea, el libro, hoy por hoy nosotros podemos llevar el libro, no hace falta llevar el libro como se llevaba antiguamente. Recuerden que esa obligación del artículo 52 viene o es una proyección de la obligación de los comerciantes a llevar los libros de comercio, que incluso hoy también se pueden llevar en formas digitales. Y el libro 52 de hecho se lleva en forma digital. Lo que sí hace falta es la autorización de la, valga la redundancia, autoridad administrativa para poder hacerlo de esa forma. Llevarlo en registros digitales, que obviamente yo los puedo imprimir y los puedo tener en bibliotecas o carpetas. Pero yo tengo que seguir volcando los datos en el libro del artículo 52 y después yo tengo que seguir teniendo las constancias documentadas de los asientos que voy volcando en ese dato. Y las constancias documentadas son los recibos. Y esos recibos, como bien señalaron ustedes, están discriminadas todas las remuneraciones, deducciones o retenciones que tiene el trabajador, con lo cual la obligación de seguir realizando esos recibos sigue vigente. Obviamente que ante la falta de firma de un trabajador, basta con la acreditación de una transferencia bancaria en tiempo y en forma
para decir, bueno, mira, yo le transferí al trabajador, a esta trabajadora, una suma idéntica a la que le liquidé, a la que le liquidé en el recibo por el mes tanto, de septiembre de 2021. Y como estamos trabajando en forma remota o a los fines de ser más ecológicos o por modalidad de la empresa autorizada por el ministerio, no le pedí la firma, sino que simplemente le mandó un mail diciéndole que si tiene objeciones las manifieste y en caso contrario se va a tener la conformidad a lo deducido, ¿sí? A lo abonado. Y entonces yo ahí estoy teniendo una entrega de la documentación, tengo un aval de lo que le deposité y yo eso lo puedo incorporar a lo que sería mi libro del artículo 52 y el legajo personal de cada trabajador, que hoy de hecho es mucho más sencillo llevar los legajos y las historias de cada trabajador de lo que era en su momento. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a hablar un poco ahora de los adelantos, ¿sí? El artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el empleador tiene la facultad, no la obligación, la facultad de otorgar adelantos de las remuneraciones, con un límite máximo de un 50% de un periodo de pago, ¿sí? Solo excepcionalmente le puede dar más de ese 50%. ¿Y por qué hay un límite? Hay un límite porque después hay un límite también en la devolución. Es decir, yo a ese trabajador que le adelanté un tanto por ciento, no le voy a poder retener más de un 20% en concepto de adelanto. ¿Me explico? Es decir, yo no le voy a poder dar a Gonzalo 50% de su sueldo este mes adelantado y el mes siguiente sacarle un 50% del sueldo, sino que le voy a poder sacar hasta un 20%, ¿sí? Y eso también teniendo en cuenta otras retenciones y otras deducciones, ¿sí? Solo excepcionalmente pedido el trabajador y con la evaluación que está facultado hacer el empleador se puede superar ese 50% de adelanto, ¿sí? Bien. Desde el artículo 131 al artículo 133 se normativiza o se habla de lo que son las retenciones, deducciones o compensaciones, ¿sí? A los salarios del trabajador. Y por principio de la intangibilidad salarial, hay un límite para hacer estas retenciones y deducciones que en tanto son válidas, no afecten sustancialmente la remuneración, teniendo en cuenta lo que en definitiva va a percibir ese trabajador. Y para que sean válidas, ¿sí? Para que una retención, una deducción, o una compensación, ¿sí? Siempre dentro de los límites embargables, sean válidas, tiene que haber una autorización legal expresa de poder realizar esa deducción o esa retención, ¿sí? Y también tiene que haber una autorización particular del trabajador. Por ejemplo, pensemos retenciones por embargo. Bueno, ahí tengo una autorización legal. Un préstamo, ¿sí? Bueno, yo ahí tengo una autorización del trabajador cuando saca un préstamo con retención de haberes, ¿sí? Y fíjense que siempre está el límite que impone la ley, que es un 20%. En los artículos 131 y a 133 van a tener todos los supuestos de retenciones, ¿sí? O excepciones, perdón, de excepciones legales a lo que es este régimen de retención. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que hay un máximo, ¿sí? De retención que se puede imputar a estas deducciones, retenciones o compensaciones, que es el 20% del monto total de las remuneraciones en dinero.
20% del monto total de las remuneraciones en dinero, que a veces se puede extender hasta un 30, pero no más de un 30. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Estuvimos hablando recién de la protección de la remuneración respecto a la figura del empleador. ¿Sí? Y fíjense que la protección a la remuneración, teniendo en cuenta al empleador, le impone ciertas conductas de hacer y ciertas conductas de no hacer. Y también obligación de dar. Con lo cual le dice, usted tiene que dar una suma de dinero. Usted tiene que confeccionar todos estos comprobantes de pago y usted debe abstenerse de realizar estas situaciones. Por ejemplo, el tema de las retenciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos acreedores del empleador? ¿Sí? Que generalmente se dan situaciones de concursos, quiebras, ¿no? Ahí tenemos que hablar de que los créditos laborales son créditos con privilegio. ¿Ustedes se acuerdan cómo se clasificaban a los acreedores en los procesos de quiebra, de concurso de quiebra? Yo creo, no sé si está bien, pero primero cuando quiebra lo primero que se le paga es al trabajador, primero, si Sí, no mal recuerdo. sí. Primero el trabajador y después se va a los proveedores, a lo demás que se le deba, pero primero se tiene que, como que se tendría que cubrir al trabajador, a la persona. Sí. Pero, y está bien. ¿Por qué? Porque tiene un privilegio, que ahora vamos a ver qué tipo de privilegio es, pero en general, ¿ustedes se acuerdan en el régimen? No sé si hicieron comercial ya o si tienen la materia de concursos. Futuros contadores, quiebras tienen que estar ahí al pie del año. Hay realizar los activos y era saldar los pasivos, no me acuerdo. Algo Bueno, así. a ver, en el proceso de concurso, recuerden, hacemos un pantallazo de algo que ustedes ya saben y si no hacemos un pequeño adelanto de lo que vendrá. En los procesos de concurso, el trabajador, perdón, la empresa o quien está en concurso está en un proceso de ver si puede rescatar los pasivos que tiene, ¿sí? Llegando a acuerdos de pago, de quitas de deuda y demás. Cuando logra el acuerdo con los acreedores, bueno, se firma un acuerdo y se va cumpliendo y no hay problema. Ahora, si no hay acuerdo o si se firma un acuerdo que no se cumple, los acreedores o uno de ellos puede pedir la quiebra. Cuando pide la quiebra, uno de los efectos de la quiebra es que se desapodera al titular de ese establecimiento, de esa empresa, y la empieza a manejar el síndico, ¿sí? El síndico va a hacer una evaluación de la empresa, ¿sí? Durante 60 días, va a ver si es una empresa que puede continuar o no, y después, dependiendo de lo que dice el síndico, la empresa continúa o no, y se van liquidando las deudas. Pero en esa liquidación de deudas, no todos los acreedores son iguales, ¿sí? Hay algunos acreedores que tienen privilegios y otros acreedores que son considerados comunes, ¿sí? Tenemos acreedores con privilegio especial, ¿sí? Especial general, con algunos acreedores con un crédito, un privilegio general y otros que son acreedores quirografarios. Los trabajadores están dentro de los acreedores con privilegio especial y privilegio general, ¿sí? Entonces lo que decía lo que decía Cecilia, es cierto, el trabajador en un proceso de quiebra de una empresa tiene privilegio en la cancelación de sus créditos, ¿sí? Esos créditos o esos privilegios que tiene el trabajador son irrenunciables, son una proyección de lo que es el artículo 12, ¿sí? de la Ley de Contrato de Trabajo. Y el artículo 268
va a decir, bueno, a ver, vamos a diferenciar de lo que son privilegios especiales del crédito laboral de cuáles son los privilegios generales del crédito laboral. ¿Sí? Entonces, va a establecer como privilegios especiales del crédito laboral las remuneraciones que se le dan al trabajador por 6 meses, las indemnizaciones por accidente de trabajo, la antigüedad, falta de preaviso, fondo de desempleo, tiene un crédito especial. ¿Qué significa crédito especial? Bueno, yo tengo todo esto para repartir y tengo que empezar a repartirlo. Bueno, a ver, ¿quiénes son los acreedores con privilegio especial? Venga, entonces el trabajador levanta la mano, yo. ¿Por qué? Y porque a mí me deben 6 meses de remuneraciones. Bueno, muy bien, entonces, con lo que se vaya liquidando, ¿sí? Se le va a abonar. ¿Sí? ¿Y sobre qué tienen estos privilegios especiales? Bueno, sobre mercaderías, materias primas, maquinarias, ¿sí? Que sean propiedad del que está en quiebra, ¿sí? O que sirvan a la explotación económica de quien fue declarado en quiebra. ¿Sí? Entonces, privilegio especial, no me pagan durante 6 meses, tengo una indemnización por accidente de trabajo o enfermedad de trabajo, me tienen que pagar la antigüedad, la falta de preaviso, fondo de desempleo. Bueno, entonces, incidente de verificación de crédito, se confirma que el trabajador tiene ese crédito, que tiene un privilegio especial y se le debe pagar a ese trabajador. Después, el artículo 273, ¿sí? Habla de los privilegios generales de los créditos laborales. Pero mientras que el artículo 268 dice, vayamos sobre aquellos bienes, mercancías que sirven para la explotación, para la producción, cuando habla de privilegios generales dicen, vayamos sobre la generalidad de los bienes del empleador. ¿Sí? No hay un privilegio sobre algo puntual, sino sobre la totalidad. Y dentro de este supuesto están los subsidios familiares que se le dan al trabajador por 6 meses, indemnizaciones, ¿sí? De accidente de trabajo, indemnización por falta de preaviso, indemnización por vacaciones adeudadas, fondo de desempleo, importes de fondo de desempleo, tiene un privilegio especial, ¿sí? Y cualquier otro crédito derivado de la relación laboral va a tener un privilegio general. Vuelvo, 268, voy sobre mercadería, maquinaria, establecimiento que sirve para la explotación comercial. Y ahí lo que yo voy a poder ejecutar es, si yo tengo remuneraciones que me deben, si yo tengo indemnizaciones por accidente de trabajo, ¿sí? Fondo de desempleo. El 273 lo que me dice es, vamos a ver, ¿se liquidaron todos esas deudas sobre esos bienes de explotación? Bueno, vamos a ver la totalidad de los bienes del empleador. Y ahí dice que tienen un privilegio general los créditos laborales basados en los subsidios o asignaciones no remunerativas que se le deben durante 6 meses, ¿sí? Importes de fondo de desempleo y cualquier otro crédito que no está comprendido en el 268. ¿Se entiende? Y una vez que se liquidan los bienes y se liquidan o se satisfacen los créditos de los acreedores con privilegio especial, de los acreedores con privilegio general, bueno, se va a los acreedores quirografarios y para los acreedores quirografarios hay que ver si quedaron bienes para que puedan ser repartidos dependiendo el privilegio en cuanto a la fecha de la constitución de la obligación. Ahora vamos a ver la protección. Sí. Una consulta. Entonces ¿cómo sería el orden de los acreedores? Con privilegio especial, a grandes rasgos, privilegio especial, privilegio general y quirografarios. Buenísimo, gracias. De nada. Ahora, ¿qué pasa si tenemos acreedores no del empleador, sino del trabajador? Nosotros dijimos
que el salario del trabajador es inembargable hasta una suma igual al salario mínimo vital y móvil. Y que solo es embargable el salario mínimo vital y móvil, ¿en qué supuestos? Para alimento. Alimentos y litis expensas, recuerden. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si supera el salario del trabajo? La remuneración supera el salario mínimo vital y móvil. Bueno, tenemos que ver en cuánto lo supera. En el caso de que la remuneración supere al salario mínimo vital y móvil, pero que no lo supere en el doble, entonces, de lo que excede al salario mínimo vital y móvil, se le debe o se puede embargar hasta un 10%. Ahora, si la remuneración supera al salario mínimo vital y móvil y lo supera más del doble del valor del salario mínimo vital y móvil, entonces se puede embargar hasta un 20% de lo que supera el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Siempre considerando los importes brutos. Entonces, salario mínimo vital y móvil es inembargable, salvo por alimentos. Y para que sea embargable por alimentos tiene que haber una orden de un juez, ¿sí? O por litis expensas, o la orden de un juez que diga que se tiene que embargar ese trabajador. Y el empleador está obligado a cumplir con la manda del juez, pero también está obligado a comunicarle al trabajador de que sus remuneraciones van a sufrir un embargo, ¿sí? Y que lo están embargando por orden del juez. Entonces, ¿en qué porcentaje se van a embargar las remuneraciones? Yo tengo el salario mínimo vital y móvil, que por lo general es inembargable. Si yo tengo un salario que supera hasta el doble el salario mínimo vital y móvil, en este porcentaje que supera es embargable en un 10%. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo una remuneración que lo supera 2 veces más del doble, en el porcentaje que supera al salario mínimo vital y móvil es embargable hasta el 20%. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Ahora vamos a ver cuál es la protección de la remuneración frente al propio trabajador. Y la primera protección que impone la ley, ¿cuál se les ocurre que es? Unidad 1, clase 1. ¿Cómo era la pregunta, perdón? ¿Se les ocurre cuál es la primera medida de protección que impone la ley? La irrenunciabilidad. Exactamente, Gonzalo, la irrenunciabilidad. El trabajo no se presume gratuito, el trabajo es remunerado y no puede renunciar bajo ningún concepto el trabajador a percibir sus salarios. Y esto también tiene que ver con lo que hablamos cuando hablamos de los caracteres de la remuneración, con que el trabajador no puede ceder los créditos laborales. Los tiene que percibir y una vez percibidos, entonces ahí recién los puede ceder o transferir a quien desea. Otro de las medidas de protección frente al propio trabajador tiene que ver con el modo y lugar de pago. Es decir, cuando la ley dispone y lo limita en el modo en que va a querer pagar el empleador, también lo está limitando al trabajador en el modo en que va a recibir ese pago y el lugar donde va a recibir ese pago. Bien, para que justamente no pueda ser, para que no haya un efecto de un mal gasto de la remuneración. Otro límite que pone en este instituto de protección es el límite a los adelantos. Como vimos hace un rato, máximo un 50%,
y solo en casos excepcionales superior a este. Y le pone el doble límite, porque dice, es facultad del empleador, pero miren que el empleador después no puede solicitar un reintegro completo al mes siguiente, sino que no puede retener más del 20%. Y en ese 20% hay otro límite que también actúa como protección, que es en cuánto puede comprometer su remuneración el trabajador. Pues vamos a suponer que nosotros tenemos un trabajador que pide un 50% de adelantos, pero aparte va y saca un crédito laboral, ¿sí? Por un 20 o 30%, con lo cual le quedaría 20% para cobrar o para gastar. Bueno, eso también está limitado y eso también opera como protección. Algo que no les dije en materia de adelantos, el adelanto salarial no es un préstamo. ¿Qué significa eso? Que el empleador no le puede cobrar intereses al trabajador por lo adelantado. Insisto, el adelanto de la remuneración no es un préstamo, ¿sí? Es el cumplimiento de una obligación a futuro, pero no es un préstamo, con lo cual no le puede cobrar intereses. Ahí estaremos en un supuesto no solamente de prohibición en materia de derecho de trabajo, sino también estaremos en un supuesto de enriquecimiento ilícito, que es cuestión de materia de derecho penal, con lo cual, ojo con ese detalle. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿Nada? Bueno. Y vamos a ver para cerrar, las últimas cosas para cerrar, beneficios sociales. ¿Sí? Beneficios sociales que son aquellas prestaciones que son o aquellas condiciones no salariales, pero que tienen una connotación económica, que las otorga el empleador en forma directa o también por terceros, ¿sí? Que están más unidas a una cuestión de seguridad social que a lo que es lo remunerativo, porque en definitiva lo que busca es mejorar la vida del trabajador y su familia, ¿sí? Hay una ventaja económica, pero el sentido no es abonar una remuneración, sino colaborar en el desarrollo familiar de ese trabajador. Está el servicio de comedor, ¿sí? Dentro de la empresa. La empresa no le da lunch and ticket, sino que les dice, bueno, pueden comer dentro de lo que es el establecimiento sin cargo alguno, ¿sí? Y por un servicio de comedor, donde no se le dice, usted puede comer esto o aquello, no, miren, tienen estas opciones, ustedes coman libremente lo que les parezca. Servicio de guardería, servicio de colonia de vacaciones, también le puede dar vivienda, o sea, tiene una remuneración y al mismo tiempo le puede estar dando vivienda. Sí. ¿Los tickets canasta que se daban son de él, pertenece a él? Los tickets canastas, los tickets lunch and ticket hoy son considerados remunerativos. Ah, listo. 11. Pero cuando yo te hablo de servicio de comedores, cuando vos estás en una empresa y vos vas a un comedor, creo que Google tiene algo así, un par de empresas. Carrefour, yo trabajé en Carrefour y tiene así. Bueno, donde vos vas y te servís. Sí, te servís, comés. Vos vas y servís y no te dicen, es tanto, es aquello, lo otro. Vos vas y te servís, ¿sí? Cuando ya hay una imputación a un tipo de valor, podemos hablar de otra circunstancia. Pero vos vas y te servís, ¿sí? Hay algunos que te dicen una vez, otros te dicen 2 veces, pero vos vas y te servís. Mira, yo les voy a hablar de algo que es terrible, pues muy viejo. Había un supermercado, Credicop, el Hogar Obrero, Credicop. Yo vivía en Olivos y estaba donde uno tiene un servicio de comedor y muchos iban a comer y comer de esa forma. No sé si Coto tiene lo mismo, en el lugar donde tiene patio de comida, que los trabajadores pueden ir y servirse, pero bueno, sé que hay algunos lugares y unas petroleras lo tienen y hay empresas también medianas, grandes que lo tienen. Bueno, transporte también es un beneficio social. Medicina
Depende qué servicio médico estemos hablando, porque si es una medicina, hay una discusión, porque dicen, no, pero si a mí me pagan OS de 410, para mí y para mi familia, es algo que yo dejo de pagar, con lo cual está contemplado dentro del 103. Pero hay otros que dicen, no, pero si yo estoy, si está contemplado dentro del 103 bis, es un beneficio social, con lo cual no tengo que considerarlo remunerativo. En cambio otros dicen, no, bueno, pero si a mí me pagan OS de 4 días para mí y para mi familia, somos 4, más mi mujer, me estoy ahorrando 150.000 pesos por mes. Con lo cual, para mí es una ventaja económica. Otros dicen que hay que atender el tipo de contratación que tenga cada trabajador, que una cosa es una contratación corporativa de la empresa a todos sus trabajadores y otra cosa es la contratación individual que se pacta por separado. Entonces, si es una cuestión corporativa, se puede entender que estás más cerca de lo que es un servicio social, un beneficio social. Ahora, si es una contratación individual por las circunstancias particulares de cada trabajador, entonces ahí estaríamos dentro de lo que es un concepto remunerativo. La ropa, otro ítem que también es discutido, porque si yo tengo un convenio colectivo de trabajo que me dice que la ropa tiene carácter remunerativo, o si hay una sanción económica, o si le pone valor el convenio colectivo a la ropa, entonces será un ítem remunerativo. Prohibición de útiles escolares, cursos de capacitación, también son beneficios sociales, salvo que sean convenidos en forma individual. Servicios de sepelio también son ítems o son beneficios sociales, ¿sí? ¿Dudas de lo que estuvimos viendo la clase pasada y esta clase? No, profe, claro, solamente estudiar. Sí, y siendo remuneración, yo les voy a reiterar, creo que lo que dije la semana pasada, es uno de los ítems más sensibles para ustedes. Uno tiene muchas cosas para decirles. El derecho de trabajo, yo creo que con los contadores va muy de la mano. No doy solamente clase acá, sino que doy en otras 2 universidades a futuros colegas de económicas. Laboral es importante para ustedes, porque la vida contadora está unida a lo que es el derecho de trabajo. Y en particular, yo siempre le digo lo mismo a los contadores o a los futuros contadores. La primera unidad, principios, para entender de qué es esto de derecho de trabajo, que es algo tan particular, para poder cambiar el chip, ¿sí? Y después lo que es remuneración, obviamente, como para poder ver e incluso comparar, porque cuando ustedes estudian estados contables o demás, volcados exclusivamente a lo que son números, van a ver que los abogados tenemos otra mirada respecto del mismo instituto, y son miradas que se tienen que interpretar en forma armónica para no entrar en choque o en conflicto, ¿sí? Así que, como dijo Cecilia, solo queda estudiar el tema. Cualquier duda que tengan la hablamos. Creo que la próxima clase en la que nos encontramos es con el tema de extinción, si no me equivoco. Y les adelanto que vamos a tener ahí sí 2 horas bastante intensas para ver si llegamos a ver todo lo que tenemos que ver de extinción. Pero si tienen alguna duda de remuneraciones y lo leyeron en ese momento, aprovechemos y lo podemos charlar, ¿sí? Si no tenemos más consultas, yo los despido y los libero. Muchas gracias, profe. Que tenga buen fin de. Chicos, Hasta luego. nos vemos. Chau, chau.